Buenas tardes otra vez. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo número 36, esta tarde. Vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar ante ti y poder abrir tu palabra, Señor. Poder ir a la Biblia y poder conocerte un poco más por medio de lo que tú nos revelas en ella. Señor, te damos gracias por este tiempo y pedimos que por favor hables a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que seamos desafiados por medio de tu palabra a una vida de más santidad y de más compromiso, como corresponde a aquellos que han sido salvos por la sangre de Cristo, Señor. Por favor, ayúdanos a crecer y a ser conformados a la imagen de Jesús por medio de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo esta tarde. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Estábamos viendo hace un par de semanas en realidad, un programa con mis hijos y con mi esposa sobre, no sé si lo vieron, se llama Alerta de Aeropuertos, que es en distintos aeropuertos de Latinoamérica, a veces son de Europa también, pero básicamente en Latinoamérica, donde ven a la seguridad del aeropuerto y cómo van básicamente viendo los equipajes de la gente, o si ven alguna actitud sospechosa, lo llaman e indagan sus papeles y el equipaje que tienen. Muchas veces son historias feas donde encuentran personas que están involucradas con el narcotráfico y cosas así. Pero nos llamó la atención, personalmente me llamó la atención un caso de tres personas, dos hombres y una mujer que estaban viniendo a un país de África. Y la actitud que tenían era medio sospechosa, entonces automáticamente los separaron del resto y los llevaron a un sector y comenzaron a indagar sus papeles y esas cosas. Pero esto era en el aeropuerto de Brasil. Estos dos hombres y esta mujer están nerviosísimos, ¿no? Y comenzaron a manifestar cada vez más nerviosismo. Pero revisaron sus papeles, no había nada raro, revisaron su equipaje, no había nada raro. Sin embargo, la mujer entró en un ataque de pánico, comenzó a llorar y no querían ir, los querían llevar hasta otro sector y la mujer cada tanto paraba y los oficiales no sabían qué hacer, ¿no? Le decían, tenés que acompañarnos y estaban pero súper nerviosos hasta que de repente uno de los oficiales dijo una palabra que transformó todo por completo. Los miró y le dijo, refugiado. Y se le iluminó la cara a uno de ellos, ¿no? Dijo, sí, por favor, estamos buscando refugio. Entonces rogaron que los admitieran como refugiados y finalmente los llevaron a otro sector del aeropuerto donde tenían que hacer todos los papeles y hacer la petición oficial al gobierno para que los reciban como refugiados en el país. Si estudias sobre el tema y sobre todo en la situación mundial actual, el panorama es impresionante en cuanto a los refugiados. Estaba leyendo en la página oficial de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, dice que 89,3 millones de personas en todo el mundo, casi 90 millones de personas, más de 2 veces la población de nuestro país, está buscando refugio de un lado al otro, obligados a escapar de sus hogares. Y la gran mayoría de ellos son niños, mujeres. ¿Por qué huyen estas personas? Bueno, por persecución. La página dice esto: persecución, conflicto, violencia, violaciones a los derechos humanos o acontecimientos que alteraron gravemente el orden público. Son historias muy tristes, sobre todo cuando pensás en familias que son separadas, personas que tienen que dejar el lugar donde están para ir a comenzar en un lugar nuevo, y ellos corren a otro país, ¿no? O a otro sector de su país con la esperanza de justamente encontrar refugio. En el lugar en el que están rodeados de peligros y necesitan salir, necesitan encontrar un lugar donde tengan esperanza y tengan refugio y seguridad que no tienen en su lugar de origen. Ellos buscan un lugar donde poder comenzar una vida, por lo menos una vida nueva con plenitud.
Y algo similar nosotros tenemos en el pasaje de hoy. Nosotros tenemos a David que está meditando en realidad. Esto es un salmo muy, muy profundo de David. Y si bien esto es un salmo, y los salmos siempre tienen ese trasfondo de música, algunas veces alegre, algunas veces no. Y acá justamente es para el director del coro. Nos dice la introducción del salmo, pero no dice que es un salmo en el texto hebreo. Dice, del siervo del Señor de David solamente. O sea, es para el director del coro, está bien, tiene que involucrar música, pero esto es del siervo del Señor de David. Súper interesante esto que David, siendo el rey de Israel y estando sobre absolutamente todos los hombres en la nación, él dice, delante de todos los hombres en la tierra de Israel, yo soy el rey, estoy encima de todos, pero delante de Dios, yo soy un Ebed, yo soy un esclavo, yo soy el más bajo de todos. Y vengo humillado delante de Dios. Y es interesante que David está mostrándonos justamente eso hoy acá. Y vamos a ver cómo él está sintiéndose como estos refugiados. Él está sintiéndose en extremo peligro y necesita refugiarse en el Señor. Vamos a leer Salmo 36. Dice así, la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña, en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama, se obstina en un camino que no es bueno, no aborrece el mal. Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y le das de beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Continúa tu misericordia para los que te conocen y tu justicia para con los rectos de corazón. Que no me alcance el pie del orgullo, ni me mueva la mano de los impíos. Allí han caído los que obran iniquidad, han sido derribados y no se pueden levantar. Amén. Tal vez nosotros no tengamos que huir de nuestro país por ahora, no tenemos que huir de nuestro país, pero sin importar el lugar donde estemos, David está acá haciendo estas meditaciones y dice, nosotros tenemos un enemigo constante. Es un enemigo que está tratando de atentar contra nuestras vidas y nosotros necesitamos huir. Nosotros necesitamos buscar refugio de manera urgente. Y es justamente lo que vemos acá, cuando el hombre contempla su propia pecaminosidad y la contrasta con los atributos de un Dios que es perfecto, la única opción lógica que tiene, la única decisión lógica que puede tomar es salir corriendo a refugiarse en la misericordia de Dios. Y David nos presenta acá 3 meditaciones. Nos da 3 meditaciones que los llevan a buscar refugio en la misericordia de Dios. La primera meditación que David nos muestra es sobre la pecaminosidad. La pecaminosidad que es inherente, que es natural en el corazón del hombre. Nosotros vemos eso en versículos 1 al 4. Y David está considerando, ¿qué es lo primero que lleva a David a considerar? Buscar refugio en la misericordia de Dios. David está mirando el corazón. Y David no encuentra algo muy bueno ahí. Y entiende que la transgresión constantemente está al acecho. La transgresión constantemente está acechando el corazón. Y acá hay una diferencia en las traducciones, que lo he visto tanto en las traducciones en español como en las traducciones en inglés, que esa diferencia le da muchísimo más sentido a nuestro texto de hoy. Porque nuestra traducción dice la transgresión habla al impío dentro de su corazón, pero David literalmente dice la transgresión habla al condenado. La idea de impío es una persona que está condenada legalmente, ¿no? Que es culpable legalmente. David dice, la transgresión habla al condenado en el interior de mi corazón, dice David. David dice, hay una transgresión, está el pecado, está dando vueltas ahí en mi interior y está constantemente hablándole al impío que está dentro de mi corazón.
Él sabe que dentro de su corazón tiene una persona que constantemente está yendo en contra de los designios de Dios. A muchos no les gusta esta idea, sobre todo porque es el rey David. Y si vos fijás, los comentarios, y sobre todo si escuchás a los rabinos, buscan la vuelta para que diga otra cosa. No hay forma de no traducir lo que dice acá, mi corazón. David dice, el impío dentro de mi corazón. Y algunos dicen, el rey de Israel, el rey David, el gran rey David. No puede pensar en esto. Si lees un poquito 1 de Samuel, 2 de Samuel, te das cuenta que el rey David tuvo sus fallas y es muy posible que de la forma que nosotros pecamos, él también pecó. Y acá, siendo el siervo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, dice, la transgresión habla al impío que está dentro de mi corazón. Aún David reconoce esto. La transgresión es ese deseo de traspasar. La idea de transgresión es, acá hay una línea que vos no podés cruzar. Y vos decís, bueno, pero la voy a traspasar. Eso es transgresión. Es rebeldía. Es pecado. Es traspasar algo que está establecido. Y él dice que es el pecado que mora en él, que mora en nosotros. Y es destructivo. ¿Por qué es destructivo? Porque por los métodos que utiliza. Nos dice David acá que él habla, la transgresión habla, pero no es como una charla, ¿no? No es que, bueno, nos tomamos unos mates y hablamos. Es mucho más profundo. Esta palabra es un oráculo. Cada vez que vos lees el Antiguo Testamento y cada vez que vos ves cuando los profetas dicen, así dice el Señor, o escuchen lo que dice el Señor, se usa esta palabra. Es un oráculo fuerte, es una declaración con autoridad, y así, en este caso la transgresión habla dando un discurso convincente y está buscando tener éxito. ¿Por qué? Porque habla del corazón, es un trabajo interno. Es algo que nosotros no vemos. Es algo que nosotros no vemos con nuestros ojos. Entonces es muy peligroso porque es un trabajo interno, es un discipulado que constantemente está viniendo y nunca cesa. El hombre está recibiendo estos oráculos todo el tiempo y proceden del pecado que es inherente a cada ser humano. Él dice, el pecado constantemente está hablando a mi corazón caído, a este hombre impío que mora dentro de mí, dice David. Y esto es una lucha constante. Sin importar que estés en Cristo o no. Es una lucha con la cual nosotros tenemos que lidiar siempre. Es lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, diciendo en este contraste que él ve entre lo que él quiere hacer y lo que él sabe que está bien y lo que finalmente es el producto de un corazón pecaminoso. Él dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal que está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento están bien relacionados, se asocian, ¿no? Y la misma lucha que tiene el apóstol Pablo en Romanos 7 es la lucha que está teniendo David acá en Salmo 36. ¿Cuál es el resultado de tener la transgresión hablando constantemente al corazón de David? No hay ningún resultado piadoso acá. David dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando la transgresión habla al corazón del impío, constantemente, al impío que está dentro de mi corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la actitud esta actitud es igual a la del libro de Jueces. En el libro de Jueces vemos constantemente que dice que ellos hacían lo que les parecía mejor. Por ejemplo, Jueces 21-25. Literalmente dice, en este tiempo no había un rey en Israel, entonces cada uno hacía lo que le parecía recto delante de sus ojos. Y eso es el libro de Jueces, es un desastre a nivel nacional. ¿Pero por qué? Porque la gente no tenía temor de Dios delante de sus ojos. Entonces hacía lo que le parecía correcto delante de sus ojos. Acá David dice, cuando el pecado aconseja al corazón y le da estos oráculos, el objetivo es forjar una forma de pensar de acuerdo a ese pecado que termina diciendo, no tengo temor de Dios. No le tengo miedo a Dios. Acá no es la palabra, no es la actitud del creyente. La palabra acá no es el temor que tenemos que tener como creyentes de Dios, ¿no? El creyente manifiesta un temor reverente delante de Dios, ¿no? Conoce, se da cuenta de su propia indignidad, reconoce la diferencia que tiene con el Señor, siendo el Señor inmensamente glorioso y majestuoso, y dice,
Como Isaías, cuando en Isaías 6 se presenta delante del Señor, dice, ay de mí que soy muerto, ¿no? Soy un ser totalmente indigno e inmundo delante de un Dios que es infinitamente santo y perfecto. Y nosotros entonces conocemos, reconocemos cómo es el Señor, entendemos que Dios es un Dios santo, apartado y majestuoso, y deberíamos, como resultado natural, postrarnos delante de su presencia. Ese es el temor reverente. Acá usa otra palabra, es como miedo, pavor. Es una persona que desafiantemente dice, no tengo miedo de Dios. Yo no le tengo miedo a Dios. Es la actitud del necio en Salmo 14.1, Salmo 53.1, que dice, no hay Dios. Yo no le tengo miedo a un Dios que no existe. O por ahí lo dicen de manera más filosófica, por lo menos, ¿no? Dice, yo no creo en la existencia de un ser supremo que rija mis destinos. O directamente se burlan matándose a risa, diciendo, no, el barba, ¿no? Y Dios es ese viejito que está en su trono, allá muy lejos, pero que no interfiere en los asuntos del mundo, porque el mundo hace lo que quiere. Y no tengo ningún tipo de temor. Acá David está hablando de él, pero David no está hablando solamente de él. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo en Romanos 1.18, usa las mismas palabras para describir a todo hombre sin Cristo, a todo hombre que no conoce al Señor. Y en ese momento, en ese lugar de la historia, estuvimos nosotros en algún momento sin Cristo y sin temor de Dios. Es la condición desesperada de todo hombre sin Dios. Y decís, bueno, pero no todos los hombres son así de malos. No, pero es la condición de todo hombre sin Dios. No tiene temor de Dios. Y tal vez son buenos algunos son malos, algunos son bien practicantes del pecado y algunos lo tienen de manera latente y durmiente en su corazón y tarde o temprano se manifiesta, pero están así sin el Señor. Pero también es la lucha diaria de cada uno de nosotros si somos honestos. El pecado que mora en nosotros todavía está luchando en nuestro corazón, tratando de ganar terreno y tratando de ganar la batalla por nuestras vidas, por nuestras almas. El Salmo nos muestra que el pecado que habla, la transgresión que habla del corazón, quiere afectar nuestras vidas por completo. Fíjense que afecta su manera de pensar acá. Fíjense lo que dice, porque sus propios ojos, la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. El pecado le habla al corazón y acá la idea es que lo suaviza, lo engaña, lo convence de que no es tan malo ante sus propios ojos. Y eso es ese es el peligro con el pecado en nuestros corazones, que trastorna por completo nuestra cosmovisión, nuestra manera de interpretar el mundo que nos rodea, y entonces nosotros evaluamos nuestra propia vida o la vida de otras personas y decimos, bueno, no es tan malo. ¿Por qué? Porque el pecado te convence y suaviza el pecado. Y entonces empezás a forjar el mundo que te rodea a partir de un corazón que es necio y está engañado por el pecado. Entonces, si no es tan malo, porque ya mi cosmovisión quedó cambiada de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, entonces si no es tan malo no tengo que hacer una retrospectiva. Entonces su conciencia, la conciencia del hombre engañado por el pecado, deja de buscar, se empieza a cegar, deja de buscar su iniquidad. Acá la idea es una culpa legal. Es algo, vos quebrantaste la ley de Dios y sos culpable y vos dejás de buscar en qué áreas de tu vida sos culpable. Decís, no pasa nada. No soy culpable de esas cosas. Entonces, es lógico, ¿no? Si no las buscás, no las vas a encontrar. Entonces, deja de buscar, deja de encontrar, deja de aborrecer lo que está mal. Y comienza cada vez a naturalizar más el pecado en su vida. Es una condición terrible. La condición terrible del hombre sin Cristo, pero también la condición terrible en la cual puede caer un creyente si deja que esa transgresión hable a su corazón y lo aconseje y le cambie su manera de pensar, afecta su hablar. Dice que las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Iniquidad para con el Señor y engaño para con los hombres. Esta persona comienza a cometer actos que sabe que están en contra de la voluntad del Señor, pero a la vez aún no le importa elaborar, la Reina Valera dice artimañas, ¿no? Estrategias para engañar a los demás. Afecta su intelecto, porque dice que ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Ha dejado de ser sabio. Esta palabra, si recuerdan cuando vimos en el Salmo 42, la palabra masquil,
que significa intelecto, es la misma raíz acá. Deja de usar su intelecto, deja de usar su mente. Su mente es entenebrecida, como dice en Romanos 1. Empiezan las sombras a ocupar su mente, deja de hacer el bien, deja de querer ser mejor. Todo lo que, fíjense cómo el pecado afecta a la persona, que todo lo que es como ser humano queda de lado, su mente es entenebrecida y comienza a actuar por sus instintos. No usa su mente, no prospera como persona. Y vemos que el pecado controla por completo a la persona. Fíjense, dice, planea la iniquidad en su cama, se obstina en un camino que no es bueno, no aborrece el mal. La misma maldad que vemos en versículo 3. Dice que la piensa en su cama, la planea en su cama. Y yo no sé ustedes, pero la cama supuestamente es para dormir, ¿verdad? Y si tuviste un día largo de trabajo, llegás a la cama y no llegás a la almohada a apoyar, ¿no? Desmayado. Sin embargo, esta persona no puede dormir, porque está planeando y planeando y planeando en su corazón qué iniquidades puede hacer, qué maldades puede llevar a cabo, cómo puede salirse con la suya. Vemos que se obstina, se pone firme en seguir así, aunque sabe que no es bueno. Sabe que no es bueno su camino. Sabe que tarde o temprano tiene que terminar mal. Sin embargo, se pone firme, se obstina y no cambia su manera de pensar y no aborrece el mal, dice. Y acá la idea no es que aborrece el mal de una manera moral, que dice, no, esto está mal y no quiero saber nada, dice, y no tiene esa actitud, sino que da la idea de hartazgo. La persona no se cansa del mal, no se harta de estar constantemente pensando el mal, obstinándose en el mal y siguiendo el mal. Hermanos, esta es la condición del hombre sin Cristo por completo. Es la razón para el Evangelio. Es la razón por la cual nosotros tenemos que compartir el Evangelio. Porque la única esperanza del hombre está en el mensaje del Evangelio, que Cristo vino a morir por los pecados del hombre. Y eso vamos a profundizar un poquito más adelante en el mensaje. Pero si estás en Cristo, si vos te arrepentiste de tus pecados y creíste en Cristo y ahora sos una nueva criatura, estos pasajes son una advertencia y un recordatorio. David dice, David el esclavo de Dios, dice que fuera del Señor y fuera de su misericordia, nosotros quedamos a merced de este hombre, de este impío que está dentro de nuestro corazón. Y puede que al principio nos hable de manera sutil y convincente. Es muy interesante ver cómo funciona el pecado, ¿no? En nuestras vidas primeramente, pero en la vida de cada ser humano. Cómo de manera sutil y convincente habla, pero su objetivo siempre es el mismo. El objetivo del pecado siempre es el mismo. Es cambiar y trastornar nuestra cosmovisión. Que nosotros interpretemos el mundo que nos rodea totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Tal vez es progresivo y va cambiando a poco, pero eventualmente termina así. Y nuestra cosmovisión termina yendo completamente en contra de lo que dice la Biblia. El propósito del pecado es cegar nuestras conciencias para no escuchar las amonestaciones del Espíritu Santo. Y eso lo hemos visto vez tras vez tras vez. Muchas veces, y es muy triste porque nosotros trabajamos con jóvenes, pero lo hemos visto un montón de veces en la vida de jóvenes. Pero es así, el pastor predica un mensaje que es súper condenador en contra del pecado y el Espíritu Santo está golpeando la puerta del corazón y dice, eso es pecado. Y la persona dice, no voy a escuchar. Y después empieza a escucharse más despacio esa advertencia. Y después sigue la rebeldía y cada vez más despacio, hasta que finalmente apaga el Espíritu Santo y el pecado domina por completo la vida de la persona. Y podemos llegar a terminar siendo iguales al mundo, viviendo de manera obstinada en ese pecado. Un lugar muy difícil de volver. Estos pasajes son una advertencia para nosotros, hermanos. David dice, fuera del Señor, fuera de su misericordia, lo único que le queda al hombre es su propio corazón caído, su propio corazón aconsejado por el pecado. Hermano, ¿hay algún área en tu vida en la cual no estés dependiendo del Señor y de su misericordia?
en la cual no te estés refugiando en el Señor y en su misericordia. Donde Dios te habla y vos decís, acá, Señor, esta parte está bien, pero esta parte yo prefiero seguir mis caminos. Yo quiero hacer esto de acuerdo a lo que yo quiero. Yo sé que la Biblia dice esto, yo sé que tu voluntad es esto, pero yo quiero hacerlo de esta manera. La palabra de Dios es clarísima. Y es por eso que habla de manera tan activa contra el pecado. El Señor no es un Dios que está en su trono siempre con cara de enojado diciendo, les voy a hablar de pecado porque hicieron mal y pecado, pecado, pecado. El mensaje de la palabra de Dios es que el pecado es destructivo y el Señor no quiere que nuestras vidas sean destruidas. Es la razón por la cual constantemente está condenando el pecado. Es un acto de misericordia y amor de parte de Dios para nuestras vidas, porque termina arruinando nuestras vidas. Si no es su misericordia en la cual te refugias tarde o temprano, el pecado que mora en vos va a terminar ganando la guerra y va a terminar llevándote a un lugar en el cual te garantizo que no querés estar. Pero esa es la primera meditación que hace el rey David. El pecado mora en nosotros. El pecado es inherente a nosotros y quiere tomar el control. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que refugiar en la misericordia de Dios. Segunda meditación, David piensa en el carácter inigualable de Dios. Fíjense, esos versículos 5 y 6. Hasta acá, si pensamos hasta acá, el Salmo tiene un tono sombrío, ¿no? Y pensamos en el pecado y cómo el pecado quiere constantemente destruir nuestra vida y ese impío que está en el interior de nuestro corazón constantemente batalla contra Dios y decís, bueno, hay alguna noticia buena acá. No, bueno, David está hablando del pecado y justamente es así. Y es que está haciendo algunas referencias a Dios, pero no habla específicamente de Dios y está pensando de manera horizontal, pero el Salmo cambia drásticamente. Y David comienza a mirar hacia arriba y pensar de manera vertical y ve a Dios mismo, ve sus atributos, ve algunas características que son esenciales de Dios, y acá 5 en este caso, y primeramente David medita en la persona del Señor y lo primero que ve es su misericordia. Él dice, literalmente dice, oh Señor, en todos los cielos tu misericordia. Y esta sí es la palabra Gesed, o Gesed, ¿no? Mi palabra favorita del hebreo, que es, en realidad nos quedamos súper cortos diciendo que es misericordia, es mucho más fuerte que la misericordia de Dios. Es el amor infalible de Dios, un amor que no depende de nosotros, no depende de la persona que recibe ese amor, sino que depende de toda la naturaleza del dador de esta misericordia, es la gracia inmerecida que solamente puede venir del Señor. Y David está pensando, justamente después de pensar en todo lo horrible del pecado del hombre, que aún el pecado que está en él, dice, oh Señor, en todos los cielos está tu misericordia. Tu amor infalible se extiende por todos los cielos. Estos son los cielos atmosféricos, de la manera que cubren la tierra. Así la misericordia de Dios nos cubre. ¿Qué contraste con el hombre? ¿Qué contraste con el hombre del cual David viene hablando? Que es completamente egoísta, buscando satisfacer sus propios deseos, solamente por amor a sí mismo. Y está tan chiquito, encerrado en su mundo. Y la misericordia de Dios se extiende por todos los cielos, cubriendo a cada hombre. Y David dice, qué misericordia del Señor, qué inmensa que es, que nadie puede salir de su cobertura. Porque de la misma forma que los cielos rodean la tierra, así está la misericordia de Dios. Vemos su fidelidad insuperable. David dice acá, tu fidelidad hasta el firmamento. Esta palabra fidelidad es justamente eso, es ser fiel, significa ser estable, ser firme, no cambiar. Y dice Dios, vos sos fiel. Tu fidelidad nunca cambia. Tu fidelidad es como, acá nuestras traducciones dice hasta el firmamento, literalmente significa hasta las nubes. ¿No? Por más que nosotros estiremos por ahí no tiene mucho sentido para nosotros hoy, porque nosotros ahora tenemos aviones, ¿no? Y los aviones, ¿qué hacen? Hay veces que vos vas por encima de las nubes, ¿no? Y vas más allá, pero en este tiempo era imposible. Era imposible. Por más de que te estires, por más de que vayas a un monte alto, las nubes están mucho más arriba. Y David dice, es hasta las nubes tu fidelidad. Nosotros nunca vamos a poder, la idea del Salmo es que nosotros nunca, por nuestra propia fuerza, ¿no? Y sin un avión, no vamos a traspasar nunca las nubes. Y David dice, de esa misma manera nosotros nunca vamos a poder ir más allá de la fidelidad de Dios.
Sin importar lo que nosotros hagamos, Dios permanece fiel. Es lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. ¿Por qué? Porque su fidelidad es hasta las nubes. Nosotros no podemos traspasar la fidelidad de Dios. Su fidelidad está para nosotros. Por eso Jeremías dijo en Lamentaciones 3, 21 al 23, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, nuevas son cada mañana. ¿Cómo termina diciendo? Grande es tu fidelidad. Su fidelidad no depende de mí, su fidelidad depende de Él, y Él nunca cambia. El ser humano es completamente diferente, ¿no? El ser humano se maneja según su conveniencia. Su fidelidad cambia según las circunstancias que lo rodean. Hace mucho tiempo atrás había un humorista, ¿no?, que decía, estas son mis convicciones, pero si no le gusta, tengo otras, ¿no? ¿Por qué? Porque la fidelidad del hombre es cambiante, pero no así la fidelidad de Dios. No cambia nunca. Es firme hasta el cielo, es hasta las nubes, no podemos sobrepasarla. Y él dice, tu justicia es como los montes de Dios. La capacidad que tiene Dios de ser justo y hacer lo que es recto, de hacer lo que tiene que ser, tanto en sus juicios como en sus hechos, dice David, es como los montes de Dios. En plural, los montes de Dios. Acá no está hablando de ciertos montes específicos. Eso pasa varias veces en la Biblia, ¿no? Cuando está en el monte Sinaí, dicen el monte de Dios. Cuando hablan acerca de Jerusalén, dicen el monte de Dios, singular, ¿no? El monte, y el contexto te dice cuál es. Acá está refiriéndose a todos los montes que el Señor formó con sus dedos, ¿no? Y la justicia de Dios es así. ¿Cómo son los montes? Son inconmovibles. No, nada los puede sacar de su lugar. Su fundamento es súper seguro. Cuando nosotros vamos a Mendoza, a la conferencia juvenil, el viernes, es un clásico del viernes que no tenemos conferencia, es ir a las leñas, ¿no? En general es algo que a los que ya estamos más centrados en años cada vez nos está gustando menos. Pero a los chicos les encanta, ¿no? Ir ahí, matarse en la nieve, morirse de frío, mojarse. Les encanta. Y vamos a los Andes, ¿no? Y están las cadenas montañosas ahí que son impresionantes. Y este año fuimos después de 2 años que nos fuimos por la pandemia. El mundo en una revolución total en todos lados, el país, la economía del país terrible, cosas cambiaron en un montón de lados, pero fuimos ahí, las montañas siguen ahí. Nada las cambió, iguales, absolutamente iguales, porque son inconmovibles. Y David dice, de la misma forma que los montes no pueden ser movidos, la justicia de Dios es así, es firme como los montes. Dios siempre va a ser igual. Su justicia nunca va a cambiar. Los juicios de Dios, dice David, son insondables. Si vos haces un estudio de la palabra, de esta palabra, los juicios, habla acerca de los juicios de Dios, como su capacidad, Dios es juez y es su autoridad de hacer juicio y de declarar si una persona es culpable o no y de ejecutar esos juicios a su deseo, pero también habla de absolutamente todo lo que hace Dios de manera soberana. Los juicios de Dios es la manera que Él tiene, las decisiones que toma Dios, digamos. Las decisiones, las medidas que toma, sus planes, las cosas que hace el Señor, las decisiones que Él toma día a día. Dice David, son profundas. Da la idea de un mar, de un abismo en el mar que es súper profundo y es imposible de penetrar por completo. ¿Cuánto puede ser, más en tiempos antiguos, cuánto podías nadar hacia abajo en la profundidad? ¿Hasta cuánto podías llegar sin morir ahogado? Y David dice, los juicios de Dios son un abismo muy profundo, imposible de comprender por completo. David está acá considerando los juicios soberanos de Dios y dice, son imposibles de abordar por completo, de bucear por completo, si se quiere. Son muy profundos. Son muy profundos. Es la misma actitud de Pablo en Romanos 11, ¿no? Cuando él dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, cuán insondables son tus juicios.
e inescrutables tus caminos. ¿Quién entendió la mente de Dios o quién le dio consejo? ¿O quién le dio a él primero para que Dios le dé? Dice Pablo. Los juicios de Dios son insondables. La forma en la cual Dios hace las cosas como Él hace son insondables. Y por ahí, para nosotros muchas veces tenemos la tentación de decir, Señor, ¿qué estás haciendo acá? No me parece sabio lo que estás haciendo, yo lo haría de otra manera. Pero David nos recuerda, los juicios de Dios son profundos. Es imposible para nosotros sondear para llegar a comprender por completo las decisiones como las toma Dios. Por lo menos no de este lado de la eternidad, pero un día las vamos a entender. Y en vez de tener una actitud negativa diciendo, Señor, ¿por qué hiciste las cosas de esta manera? O ¿por qué pasó esto en mi vida? David nos invita a sorprendernos como Él y decir, no, los juicios de Dios son un abismo profundo, son imposibles para nosotros de comprender. Pero si es un Dios cuya misericordia se extiende por todos los cielos y su fidelidad es imposible de traspasar, entonces sus juicios, que son insondables, tienen que obrar para nuestro bien. Y tienen que ser para nuestro beneficio y para su gloria principalmente. ¿Ven cómo David considera al Señor? Como Él considera sus atributos, dice su misericordia se extiende en toda la tierra, su fidelidad no puede ser traspasada, su justicia está firme, sus juicios son profundos. ¡Qué grande que sos, Señor! ¡Qué grande que sos, Dios! Un Dios así no tendría que tener ningún tipo de relación con el ser humano, porque el ser humano está tan apartado de Dios en su corazón. El ser humano que nace enemigo de Dios no tendría nada que ver con este Dios. Sin embargo, David nos dice que Dios también es inmanente, que Dios se encuentra cerca. Fíjense que él dice, el último atributo que David dice, tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal, a las bestias y al ser humano. Los preserva, los protege, los libra. Dios se involucra en los asuntos de este mundo. Aunque el mundo piense que Dios no está, Dios está ahí. Dios está obrando en cada detalle de este mundo. Ahora, si Dios fuese un Dios que es solamente trascendente, que Dios es un Dios que es glorioso y que Dios es un Dios que es majestuoso, que lo es, y que está sentado en su trono irradiando gloria, pero sin ningún tipo de contacto con su creación, estaríamos sin esperanza. Y estaríamos sin consuelo. No nos afectaría en nada la verdad de que Dios está en su trono y que está así si Él está allá, nada más lejos. Pero Él está cerca. Él está involucrado en nuestras vidas. Y eso es porque su misericordia cubre a cada uno de nosotros como se extienden los cielos sobre nosotros. El Señor está cerca. ¿Sos una persona que constantemente está refugiándose en la misericordia de Dios? ¿Estás refugiándote en la misericordia de Dios? Si no es así, tal vez no tenés un conocimiento de Dios como deberías. Si no lo conozco, no voy a confiar en Dios. Si no conozco al Señor, no voy a ir a refugiarme en su misericordia. Si no considero su justicia, entonces mi pecado no es tan malo. Pero cuando yo considero que su justicia, su capacidad de ejecutar juicios sobre lo que es pecado, son inconmovibles como los montes, ahí empiezo a pensar un poquito más en la persona de Dios. Y cuando pienso que su justicia es inconmovible, pero a la vez su misericordia nos cubre como los cielos, empiezo a decir, creo que es tiempo de refugiarme en su misericordia. Si yo no creo que Él me preserva, que Él me guarda, que Él me libra, bueno, voy a buscar mis propios medios. Voy a tratar de buscar mis propios refugios. Voy a tratar de edificar mis propios refugios. Tal vez necesitas reforzar tu tiempo en la palabra, conociendo este Dios del cual nos habla David, un Dios que es misericordioso y fiel, un Dios que realmente quiere involucrarse en tu vida, que Él encuentra placer en la comunión con los suyos. O tal vez tenés el conocimiento, eso es un peligro muy grande en nuestras iglesias, ¿no? Donde nosotros hacemos un énfasis en predicar la palabra de Dios línea tras línea, es un peligro muy grande, de tener todo el conocimiento y no tener la actitud, de decir, sí, yo sé estas cosas, las conozco, yo sé, pero las sé,
pero no hacen nada en mi vida. No producen ningún tipo de cambio en mi vida. Ese conocimiento tiene que pasar de tu mente a tu corazón. Tiene que gobernar tu corazón. Es como, yo lo pensaba de esta manera, ¿no? El conocimiento es como leña. Pero esa leña tiene que haber una chispa que la prenda y que arda en el fuego de tu corazón. Y ese conocimiento tiene que mover absolutamente cada una de las decisiones que tomas en tu vida. Cuando yo considero el carácter inigualable de Dios, tan diferente a nosotros, tan diferente, tan superior, digo, ok, ¿cuál es el resultado? Refugiarme en la misericordia de Dios. David ha meditado en el pecado del hombre. David ve el carácter de Dios. Y finalmente nos comparte su tercera meditación por la cual él se refugia en la misericordia de Dios. Y es justamente la plenitud que la misericordia de Dios ofrece al hombre. Versículos 7 al 9. Vamos a leer lo que dice versículos 7 al 9. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. David dice, qué preciosa que es tu misericordia, oh Dios, este Gesed, este amor infalible, qué precioso que es. Esto es algo de mucho precio. Esto es algo que tiene mucho peso para David. Esto es algo que la palabra acá también puede significar algo muy raro, algo que es diferente y raro, como un metal precioso es raro, no te encontrás, ¿no?, con piedras preciosas en la calle. Él dice, es raro, es la misma palabra que se usa en 1 Samuel 3:1, cuando dice que en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios. De la misma forma, es la misma palabra. En ese tiempo era rara la palabra de Dios. En ese tiempo la palabra de Dios era preciosa. Alguien estaba esperando, el pueblo estaba esperando que alguien hable la palabra de Dios y nadie la hablaba. Era raro. De la misma forma David dice, qué rara que es tu misericordia. Qué peso que tiene, qué precio que tiene. Es algo maravilloso. Se usa para algo que tiene muchísimo valor. ¿Qué haces cuando hay algo que tiene mucho valor? ¿Qué haces? ¿Lo querés? Lo querés tener, lo querés cuidar, lo querés guardar. ¿No? Si viste alguna vez, espero que lo hayas visto por televisión y que no hayas estado en las filas, ¿no? De los Black Friday, ¿no? Que están las grandes cadenas de supermercados anuncian que va a haber grandes baratas. Y la gente, ¿qué pasa cuando abren las puertas? Es una estampida funesta de gente sin importarle a quién pisotee, quiere alcanzar algo. ¿Por qué? Tristemente, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que ese televisor, que ellos le dicen que está más barato, pero no es más barato, es algo precioso. Entonces lo quieren tener. ¿No? Esas mujeres que están peleando por una cartera, ¿no?, y casi agarrándose a las piñas, ¿por qué quieren eso? Porque piensan que esa cartera, que es un pedazo de cuero sintético, es algo precioso. Porque es lo que hacemos nosotros. Cuando consideramos algo que es precioso, lo queremos alcanzar, lo queremos abrazar, lo queremos tener para nosotros. El tema es que nosotros consideramos preciosas las cosas equivocadas. David dice, Señor, cuán preciosa es tu misericordia. Es algo precioso. ¿Por qué es precioso para David? Porque es un refugio seguro. Es un refugio seguro. Por eso dice, los hombres buscan refugio de manera activa, urgente, bajo la sombra de tus alas. Esta es una imagen hermosa. Es una de las imágenes más hermosas de toda la palabra de Dios. De la manera que los pichones corren a su madre y la madre lo cubre con sus alas. De esa manera Dios protege con su misericordia a los suyos. Y ya había decidido hace 2 semanas atrás que iba a predicar este mensaje y estaba buscando porque el que tiene hijos y son chicos tiene horas y horas de videos, de documentales de animales. Y pensaba, voy a buscar algún video para ver algo, pero esta semana mi ilustración llegó de parte de 2 compañeros diferentes de mi trabajo que subieron en sus estados de WhatsApp. Son cortadores, yo trabajo en el SEAMS y son cortadores de pasto. Entonces tiene un tractorcito chiquito, o bastante grande, ¿no? Pero en el cual van cortando el pasto, y los dos subieron una foto muy similar.
hay un montón de teros, ¿no? Y las dos fotos eran iguales. La mamá tero, así con los espolones acá, re picante, cubriendo y se veía abajo los huevitos, así. Entonces, te das cuenta cuando vas porque está todo el pasto cortado y hay un montoncito con pasto que no tocaron porque ahí está la mamá tero con sus huevitos. Y David dice justamente eso. Ahora, mis compañeros respetaron, ¿no? a la mamá tero con sus huevitos ahí, lo dejaron pasar, pasaron por al lado, ¿no? Pero, ¿podría ser destruida la mamá tero con sus huevitos? Así, el tractor literalmente es miles y miles de veces mucho más pesado y poderoso que el tero. Pero estaba decidida a morir por sus huevitos. Y ha pasado, tristemente ha pasado. Muchas veces no te das cuenta y pasan por arriba y los matan. Pero la palabra de Dios dice que Dios extiende sus alas sobre nosotros y a Dios no hay nada que lo pueda vencer. Dios no puede morir. Y Dios tiene esa misma actitud de cuidar hasta el fin a los suyos. Y David dice, ¿cómo no se van a ir a refugiar los hombres debajo de su misericordia? ¿Cómo no van a correr al amparo de la sombra de tus alas, Señor? ¿Cómo no va a ser preciosa la misericordia de Dios? ¿Cómo no va a ser la decisión más inteligente del ser humano de refugiarse bajo la sombra de las alas de la misericordia de Dios? Sería una estupidez no hacerlo o buscar hacer otra cosa. Porque David nos muestra acá que refugiados en su misericordia, nosotros podemos tener una vida que es plena. Nosotros estamos satisfechos. El Salmo dice que ahí se sacian de la abundancia de tu casa. Y por ahí para nosotros es medio desagradable, sobre todo si haces una dieta media estricta, ¿no? Porque dice que se saturan con grasa. Porque es lo que pasaba en este tiempo. Una dieta en este tiempo no incluía mucha carne. Pero cuando hacían una fiesta, es lo que pasa con el hijo pródigo cuando vuelve. ¿Qué hace el padre? ¿Qué dice a sus siervos? Maten al becerro engordado. No era un ciervo, era un becerro. Cambié la historia, ¿no? Maten al becerro engordado, ¿no? Pobre vaquita, ¿no? Estaba pensando que la querían mucho, por eso le estaban dando de comer. Estaban dando de comer porque a fin de año la iban a matar, pobrecita. Pero es lo que pasaba en este tiempo. Y dice, de la misma forma que las personas que están en fiesta hacen un tremendo asado y comen hasta que no da más. Y están saturados. Y están satisfechos. Y les dicen, ¿querés un poquito más? No puedo. Sí, no puede más por 10 minutos. Pero dice, no puedo más, no puedo comer más. Dice David, de esa manera están saciados de la abundancia de tu casa aquellos que se refugian en tu misericordia. Tenemos deleite en el Señor. Él dice acá, le das a beber del río de tus delicias. Aquel que se refugia bajo la misericordia de Dios. Acá David está hablando de un torrente. Dios tiene un torrente de deleites para nosotros. Es interesante que la palabra acá, es la palabra para deleites, es Edén. Es Edén. Tenemos un torrente de delicias que son similares a la vida que tenía el hombre antes del pecado. ¿Ven? Cuando nosotros nos refugiamos en la misericordia de Dios, volvemos a disfrutar de la plenitud que el pecado nos quitó con la caída. El hombre vuelve a disfrutar de la misericordia de Dios y vuelve a disfrutar por la comunión que tiene con el Señor de los deleites que Dios da. En Él está la vida, dice el salmista. En este mundo no hay vida. En este mundo no hay vida. Las promesas que da el mundo, los placeres, la diversión que ofrece este mundo no son vida. Terminan destruyendo la vida de las personas. Comienzan con cierta apariencia de placer y de gozo y en cierta manera la carne las disfruta. Pero eventualmente terminan destruyendo la carne, terminan apaleando el alma. Dice, en Él está la fuente de la vida. Con Dios está la fuente de la vida. Por siglos los hombres buscaron, guiándose por leyendas, en el Amazonas, en algunas partes de los Himalayas, en algunas partes muy profundas del Congo africano, la fuente de la vida. ¿Hay algún lugar en este mundo
donde hay una fuente de agua, y ese agua es pura, y aquel que llega a este lugar y toma de esa fuente, vive para siempre. Es interesante que hay una película, Indiana Jones, creo que la vieron todos, ¿no? Donde están buscando, o algunos están haciendo caras, bueno, googleen y busquen Indiana Jones. Y después sigan escuchando el mensaje. Y están buscando la fuente de la eternidad, la fuente de agua viva. Y llegan hasta un lugar y encuentran un caballero templario que tomó del agua. Y tiene como, ¿qué tiene? Como 1000 años el tipo. Pero no es que quedó joven con la fuente de agua, está hasta un viejito que no se muere más. Eso nada más. Y eso, si eso es la fuente, dejadme morir tranquilo, ¿no? Pero el hombre ha buscado por siglos la fuente de la vida. La fuente de la vida no es un lugar, es una persona, es el Señor. Y David dice, en Dios está la fuente de la vida. Aquel que se refugia bajo la misericordia de Dios, constantemente está bebiendo de la fuente de vida. En Él está la luz. Nosotros vivimos en un mundo que cada vez está más oscuro. Que cada vez está más depravado. Realmente yo veo las ideas que tiene la gente, las cosas que se ven ahora más que nada por causa de las redes sociales. Este mundo está trastornado. Realmente. Está en bancarrota espiritual y moral. Nosotros tenemos que tener una carga tremenda por nuestros hijos. Porque nuestros hijos van a ir a ese mundo que está fuera de estas 4 paredes. Y está cada vez más oscuro. Es impresionante la originalidad que hay en el pecado del hombre, ¿no? Para ser cada vez peor. Es terrible, es totalmente oscuro. Pero la Biblia nos promete, en su luz, nosotros tenemos la luz. En tu luz vemos la luz. Si nosotros nos acercamos al Señor, si nosotros nos refugiamos en su misericordia, nosotros andamos en luz. Eso es lo que nos exhorta Juan en 1 de Juan, ¿no? Nosotros tenemos que andar en luz. Somos hijos de luz, tenemos que andar en la luz. Y es algo que es interesante con la luz, ¿no? Que la luz vence a las tinieblas. Siempre. Nunca es al revés. Cuando estás en la más densa oscuridad, solamente ¿qué haces? Prendes un fósforo. ¿Y esa luz qué hace? Esa luz se expande. Y esa luz repele a la oscuridad. No es al revés. La oscuridad, no importa si es un fósforo, si es una linterna, si es un fuego, lo que sea, la luz siempre repele y aleja a la oscuridad. Qué promesa para nosotros en un mundo que es tan oscuro, de refugiarnos en la misericordia de Dios y poder andar en luz. En un mundo de oscuridad, decir, yo puedo caminar en la luz, yo puedo ver a dónde voy. Voy a la palabra de Dios, la palabra de Dios me muestra quién es el Señor, me muestra lo que quiere para mi vida y digo como el salmista, tu palabra es una lámpara a mis pies y una antorcha a mi camino, y puedo ir caminando en luz, en medio de toda la oscuridad. Qué vida que nosotros podemos tener en Él. Qué plenitud que nosotros podemos experimentar en el Señor si nos refugiamos en su misericordia. ¿Cómo no proclamar junto con David qué preciosa que es tu misericordia, oh Señor? No me maravilla que los hijos de los hombres, si piensan un poquito, corran y se refugien bajo la sombra de tus alas. Hermano, tal vez esta es una de las determinaciones más cruciales, una de las decisiones más importantes que tenés que tomar en tu vida. Si vas a ser una persona que se refugia en la misericordia de Dios o sos una persona que busca sus propios caminos. Hermano, considerás la misericordia de Dios como algo precioso, como algo de peso, como algo de valor, como algo completamente diferente a este mundo. Estás buscando refugio constantemente ahí. Si no, ¿qué estás esperando? Fuera de la misericordia de Dios, solo hay tinieblas. No hay luz. Fuera de la misericordia de Dios, solamente hay muerte, no hay vida. Fuera de la misericordia de Dios no hay plenitud, no hay satisfacción. Este mundo está en una carrera constante de buscar la satisfacción. Y sabés que aún sus propios profetas, con comillas, lo dicen.
no hay satisfacción, no hay nada que me satisfaga, no hay nada que sacie el vacío que hay en mi corazón, pero buscan y buscan y buscan en placeres, en sustancias, en personas, en experiencias, en sentimientos, nada de eso los satisface, porque la palabra de Dios es clara, solamente en el Señor podemos tener una vida de plenitud, solamente si vivimos al amparo de su misericordia vamos a vivir vidas plenas. Refugiate en su misericordia, es lo que hace David, es lo que nos dice hasta ahora. Nos dice que el hombre es depravado por naturaleza, es dominado por el pecado y es impredecible. No querés ir ahí. ¿O querés ir ahí? No querés ir ahí. Dios es tan grandioso, es tan sublime, pero a la vez es tan cercano. Y su misericordia se extiende para nosotros. Y David nos dice, si tomás la decisión de refugiarte bajo la sombra de las alas de la misericordia de Dios, vas a tener una vida de plenitud en el Señor. ¿Qué hace David? ¿Cómo termina David? Bueno, él termina orando al Señor, de manera sumisa, de manera urgente, pero sumisa, pidiéndole no salir del amparo de esa misericordia. Él dice, continúa tu misericordia para con los que te conocen. La palabra acá es de estirar, de extender, es el mismo verbo que se usa para tensar un arco, para tirar una flecha. Y David dice, esa misericordia que se extiende como los cielos, Señor, extendela un poco más. Hay veces que vamos a necesitar, hay veces que casi estamos al borde, ¿no?, de nuestra propia estupidez y vamos a necesitar que el Señor extienda un poco más su misericordia sobre nosotros, sobre aquellos que lo conocemos. Y David dice, Señor, por favor, extended tu misericordia, que nunca salgamos del amparo de tu misericordia. Y extended tu justicia para con los rectos de corazón. Ahora, para el impío, un impío no querría decir, Señor, extended tu justicia sobre mí. No, porque sería hallado culpable. Pero a los justos, a los rectos de corazón, aquellos que conocen al Señor, esta oración es esencial. Señor, sigue extendiendo tu justicia sobre nosotros. ¿Por qué? Porque esa justicia ya ha sido satisfecha. David quiere más de Dios. David quiere más de Dios, quiere la misericordia de Dios, quiere la justicia de Dios y quiere menos del hombre. Por eso vemos que pide que no me alcance el pie del orgullo. Que no se acerque el orgulloso, que no me afecte en ninguna manera, que no me sea de tropiezo. Esta es la idea de cuando habla del pie, de tropiezo, es como que te meten la traba. No sé, hay una afinidad que tienen los pibes en la primaria, ¿no?, de meterse la traba, ¿no?, de pegarte una patada atrás y hacerte caer. No, y es lo que dice David acá. Dice que el pie del orgulloso no me sea de tropiezo, que no me meta la traba, pero también está hablando de su propio orgullo. Que el orgullo sea externo, sea mío, que no me sea de tropiezo, que no me haga caer. Otra vez, extended tu misericordia, extended tu justicia sobre mí. Y que no me mueva la mano de los impíos, que otros malos, no los lleven de acá para allá. Que no lo convenzan en su corazón para seguir sus caminos y los lleven de acá para allá. ¿Por qué? Porque su fin nunca es bueno. Los que no se refugian en el Señor, ¿qué hacen? Obran iniquidad. Y nos dice acá David. ¿Y qué pasa con los que obran iniquidad? Bueno, dice, ahí cayeron. No caen muy lejos de su pecado. Caen bien cerca de su pecado. Se caen, son derribados, el pecado mismo da la idea que el pecado mismo los ha tirado ahí. ¿Y qué pasa? No se pueden levantar. No pueden levantarse nunca más. Hermanos, tenemos que refugiarnos en la misericordia del Señor. Tal vez estás acá y no conoces al Señor. Tal vez estás escuchando este mensaje y no conoces al Señor. Estás dominado por la actitud que vemos en estos versículos. Estás en pecado y el pecado te gobierna. Y no solamente eso en este mundo, sino que estás condenado a vivir una eternidad sin el Señor, en el infierno. Y ese pecado que mora en vos constantemente te va a decir al corazón que obres de manera que va en contra de la palabra de Dios. Y esas son malas noticias, realmente. Pero hay buenas noticias. Dios, este Dios que es sublime y majestuoso, se hizo cercano. Vino a nosotros. Cristo se hizo como uno de nosotros, pero sin pecado. Y vino para morir en una cruz por tus pecados y los míos.
Él dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor del cual está hablando David acá se hizo como uno de nosotros, es Jesús. Y Él vino para que no tengas que morir en tus pecados, para que no tengas que ser condenado por tus pecados y te pierdas por la eternidad en el infierno. Cristo te ofrece justamente eso. Él dice que es la luz del mundo. Tenés que correr a Él. Tenés que refugiarte en Jesús, tenés que arrepentirte de tus pecados si sos inconverso, si no conoces al Señor, reconoce que sos un pecador, reconoce que necesitas de perdón de Dios, arrepentite de tus pecados y vení corriendo a refugiarte bajo Cristo. Él es la luz del mundo, Él va a transformar tu vida, Él va a perdonar tus pecados y te va a dar vida nueva. Si estás acá y no conoces a Cristo, te ruego que vengas a Cristo, que vengas a la misericordia que solamente Él ofrece y la vida eterna. Arrepentite de tus pecados. Hermanos, David nos invita a refugiarnos en la misericordia del Señor. Tenemos que refugiarnos en la misericordia del Señor. Hace un tiempo atrás nos fuimos de vacaciones a Entre Ríos. Casi siempre vamos ahí porque es como nuestro lugar familiar en el mundo. Amamos Entre Ríos. Y fuimos a una de estas termas que hay y tenían como un spa, ¿no? Estábamos de vacaciones, que hacen masajes y todo eso. Y bueno, me convencieron para ir, está todo contracturado, todo el año trabajando, son muy lindas, son unas camas que se mueven todas, medio raro se mueve. Y hay una música medio rara ahí que automáticamente hace que te duermas. No sé si son los masajes, la música, el ambiente, pero... Entonces fui a los 3 segundos, me desmayé, la señora que estaba ahí me dijo, son 45 minutos de reloj, se va a cortar la máquina y te vas a dar cuenta porque se corta de esos masajes, ¿no? Yo no me enteré de nada, pero cuando salí había una tempestad. Vino un temporal y una tempestad que fue impresionante. Yo ni me enteré. Y lo primero que pensé, ¿dónde está mi esposa y dónde están mis 2 hijos? Porque literalmente estaba todo trastornado. Fue un temporal de lluvia y viento que había, pero hecho estragos en todos lados. Y ya había parado, ¿no? Pero salí y ahí estaban 2.000 personas. Una de los lugares es una terma techada, ¿no? Todos amontonados como pollitos, así, una masa de carne de 2.000 personas adentro del techito ese, ¿no? Refugiándose. Aquellos que no se refugiaron, que pensaron en las cosas que tenían, sufrieron. Algunos se golpearon, algunos perdieron, andaban buscando las conservadoras que había volado el viento, habían pagado las consecuencias. Pero aquellos que vieron la tempestad afuera y se refugiaron, mi familia estaba sana y salva. Y yo estaba relajadísimo. Pero aquellos que dijeron, acá va a estar todo mal, vamos a buscar refugio, estuvieron lo más bien. Y es lo que nos dice David acá. Hermanos, este mundo, nuestro propio corazón, tarde o temprano va a destruir nuestras vidas. Va a destruir todo lo que nosotros consideramos precioso. Pero si nosotros tomamos la decisión de considerar al Señor y considerar su misericordia y decir, creo que la solución, la decisión más sabia es correr a refugiarme bajo sus alas. El Señor nos promete que ahí, al amparo de sus alas, nosotros vamos a poder decir, qué vida plena que ofrece el Señor, qué satisfacción que da el Señor, qué vida, qué luz en la cual ando. Y nosotros vamos a poder exclamar como el salmista y decir, qué preciosa, oh Señor, es tu misericordia. Hermano, refúgiate en el Señor y su misericordia. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, qué preciosa que es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian bajo el amparo de tus alas. Señor, por favor, te pedimos que nos ayudes a vivir de esta manera. Ayúdanos a ser personas que constantemente están refugiándose en ti, Señor.
Ayúdanos a darnos cuenta en el momento que nosotros salimos del amparo de tu misericordia, para que nosotros podamos correr otra vez, Señor, a refugiarnos en ti. Porque en ti está la vida y en ti está la luz, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos capacidad de darnos cuenta y de vivir al amparo de tu protección y tu misericordia, Señor. Señor, danos capacidad por medio de tu palabra de poder enfrentar al pecado que mora en nosotros. Sabemos que es una realidad, sabemos que es una lucha constante, pero también sabemos que nos has dado las herramientas, si estamos en Cristo, de que el Espíritu Santo nos ayude a vencer y tener una vida victoriosa. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque eres tan diferente a nosotros. Gracias, Señor, porque tu misericordia se extiende como los cielos, Señor. Y te rogamos que extiendas esa misericordia y justicia sobre nuestras vidas. Y Señor, te pido que si hay alguien que todavía no te conoce, que por favor hoy pueda venir al amparo de Cristo y de su misericordia. Señor, pedimos que bendigas nuestro tiempo que queda hoy. Pedimos en el nombre de Jesús.